Resumen de la Biblia del libro Efesios. Parte número 8. Vivir de manera digna del llamado. Capítulo 4, versículo 1 al 16. Introducción. Cuando Dios llama a una persona, no solo la invita a creer, sino a vivir de una manera que refleje ese llamado. La fe cristiana no es simplemente una confesión verbal ni una adhesión religiosa, es una vida que se expresa en conducta, carácter y propósito. El apóstol Pablo, escribiendo desde prisión, exhorta a los creyentes a vivir de forma digna de la gracia que han recibido. Desde su condición de encarcelado por causa del Evangelio, Pablo habla con autoridad espiritual y con profundo amor pastoral, recordándonos que el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, sino también nuestra manera de vivir aquí y ahora. Vivir de manera digna del llamado significa permitir que la obra de Cristo se manifieste en nuestra forma de pensar, relacionarnos y actuar. No se trata de apariencia religiosa, rituales externos ni esfuerzos humanos desconectados de Dios. Se trata de una vida transformada desde adentro hacia afuera, moldeada por Cristo y dirigida por el Espíritu Santo. Es una vida marcada por unidad, humildad, mansedumbre, paciencia, amor fraternal y crecimiento espiritual constante. En Efesios 4, versículo 1 al 16, Pablo nos presenta una verdad poderosa y profunda. Hemos sido llamados a formar parte de un solo cuerpo, guiados por un mismo espíritu, sostenidos por una misma fe y bajo el señorío de un mismo Señor. No caminamos solos, no vivimos una fe individualista, formamos parte de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, donde cada creyente tiene un lugar, una función y una responsabilidad. Este pasaje nos enseña cómo debe vivir la Iglesia y cada creyente en respuesta al llamado divino. Nos recuerda que la verdadera espiritualidad se evidencia en la unidad, en el servicio, en la madurez y en el compromiso con Cristo. Aquí encontramos una invitación clara, vivir de tal manera que nuestra vida refleje la grandeza del Dios que nos llamó, para que la Iglesia sea fuerte, unida y llena de la plenitud de Cristo. Llamados a vivir con dignidad. Pablo comienza exhortando. Os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. Estas no son palabras frías ni una orden seca. Pablo ruega, suplica, apela al corazón de los creyentes para que comprendan la grandeza del llamado que Dios les ha otorgado. Ser hijos de Dios, ser parte de su pueblo, haber sido redimidos por Cristo y sellados por el Espíritu Santo no es algo pequeño. Es un privilegio glorioso que debe reflejarse en la manera en que vivimos. Vivir de manera digna significa que nuestra conducta esté alineada con nuestra identidad en Cristo. No vivimos para agradarnos a nosotros mismos ni para seguir el patrón del mundo, sino para honrar a aquel que nos salvó. El llamado de Dios no es solo una invitación a recibir bendiciones, sino a caminar en responsabilidad espiritual, mostrando en la vida diaria la transformación que Él ha producido en nosotros. Este andar digno se manifiesta en actitudes específicas que Pablo menciona: humildad, mansedumbre, paciencia y amor. La humildad nos recuerda quiénes somos sin Cristo y quiénes somos gracias a Él. Nos libra del orgullo espiritual y de la autosuficiencia, ayudándonos a reconocer que todo lo que tenemos proviene de la gracia de Dios. La mansedumbre no es debilidad, sino fuerza bajo control. Es la actitud de quien, aun teniendo razón o posición, elige actuar con dulzura y sensibilidad, reflejando el carácter de Jesús. La paciencia nos permite soportar procesos, tiempos difíciles y debilidades ajenas sin rendirnos. Nos ayuda a entender que, así como Dios tiene paciencia con nosotros, también debemos tenerla con los demás. Y el amor es el vínculo que sostiene todo. No un amor superficial, sino el amor de Cristo que acepta, perdona, sirve y busca el bien del otro. Por eso Pablo nos llama a soportarnos unos a otros en amor, entendiendo que todos estamos en proceso de formación espiritual, que nadie está completo, y que la Iglesia es una familia en la que aprendemos, crecemos y nos edificamos mutuamente. La vida cristiana no se sostiene solo en palabras, doctrinas aprendidas o discursos elocuentes. Se evidencia en la forma en que tratamos a los demás, en la manera en que respondemos a las pruebas, en cómo actuamos cuando nadie nos ve, y en cómo reflejamos el carácter de Cristo en lo cotidiano. Vivir de manera digna del llamado es permitir que Jesús se vea en nuestra vida, para que otros puedan conocerlo a través de nosotros. Un solo cuerpo, una misma fe. Después de llamar a los creyentes a vivir de manera digna del llamado, Pablo dirige la atención hacia uno de los pilares más importantes de la vida cristiana:
La unidad. No cualquier unidad, sino una unidad espiritual, profunda, fundamentada en las verdades eternas del Evangelio. Por eso declara con firmeza: un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Con esto, Pablo nos recuerda que la Iglesia no es una institución humana, ni una organización religiosa construida por hombres. La Iglesia es un cuerpo vivo, donde Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro esencial. No somos unidades independientes, sino partes de un mismo organismo espiritual. Cuando uno sufre, todos sufren; cuando uno se levanta, todos se fortalecen. Hay un solo Espíritu, el Espíritu Santo, quien habita en cada creyente y es el que da vida, guía, consuela, corrige y fortalece a la Iglesia. No hay varios espíritus, no hay varias fuentes de verdad. Hay un único Espíritu que obra de manera santa y perfecta en todos los hijos de Dios. Reconocemos a un solo Señor, Jesucristo. Él es el centro de la fe, la autoridad suprema y el fundamento de nuestra salvación. No seguimos tradiciones humanas, ni líderes terrenales, sino al Señor que dio su vida en la cruz y resucitó para darnos vida eterna. Compartimos una sola fe, no porque todos pensemos exactamente igual en todo, sino porque creemos en el mismo mensaje central, que Cristo salva, perdona, transforma y reina. Esa fe nos une más allá de culturas, idiomas, edades y trasfondos. Participamos de un solo bautismo, señal de nuestra identificación con Cristo, símbolo de una nueva vida en Él. Representa que hemos sido limpiados, apartados y añadidos al pueblo de Dios. Y sobre todo, tenemos un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Él no es exclusivo de un grupo particular, sino Padre de todos los que han creído en Cristo. Nos une bajo su amor, su cuidado y su propósito eterno. Sin embargo, Pablo deja claro que la unidad no es uniformidad. No significa que todos pensemos igual en todo, que actuemos igual o que tengamos las mismas funciones. La unidad bíblica no borra la diversidad, sino que la ordena bajo el señorío de Cristo. Cada creyente es diferente, pero todos caminamos bajo la misma verdad, guiados por el mismo Dios. La Iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen por costumbre religiosa. Es una familia espiritual, unida no por intereses humanos, sino por la sangre de Cristo, por la obra del Espíritu Santo y por el propósito eterno del Padre. Ser parte de este un solo cuerpo es un privilegio y una responsabilidad. Significa proteger la unidad, amar al hermano, evitar divisiones innecesarias, valorar a cada miembro y recordar siempre que fuimos llamados a vivir juntos, no aislados, en gracia, no en competencia, en amor, no en rivalidad. La verdadera unidad glorifica a Dios y demuestra al mundo que Cristo vive en su Iglesia. Dones para edificar, no para dividir. Después de hablar de la unidad del cuerpo de Cristo, Pablo explica cómo esa unidad se vive de manera práctica, a través de los dones espirituales que Cristo ha entregado a su Iglesia. Estos dones no son adornos espirituales ni trofeos personales, son herramientas divinas para construir, fortalecer y hacer crecer al pueblo de Dios. La Biblia nos enseña que Cristo, al ascender, repartió dones a los hombres. Esto significa que cada capacidad espiritual, cada talento, cada ministerio dentro de la Iglesia proviene directamente de Él. No nacen del orgullo humano ni de la superioridad de unos sobre otros, sino de la gracia del Señor. Dios establece ministerios con un propósito claro. Para equipar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Algunos enseñan, otros pastorean, otros exhortan, otros sirven, otros animan, otros interceden. Todos, sin excepción, son necesarios. En el diseño de Dios, no existe creyente sin propósito ni miembro sin función. Cada don tiene una misión: formar creyentes maduros, fortalecer la fe, afirmar la verdad, consolar al afligido, guiar al que duda y apoyar al que cae. Por eso, los dones nunca deben usarse para competencia, rivalidad o orgullo espiritual. No fueron dados para dividir, señalar, controlar o producir superioridad espiritual, sino para unir, sanar y edificar. La Iglesia crece correctamente cuando cada creyente comprende que es parte activa del cuerpo. No todos tendrán el mismo rol, pero todos tienen un rol valioso.
Nadie está de más. Nadie es inútil. Nadie es insignificante. Cada miembro aporta algo que otro no puede aportar. Cuando cada persona sirve donde Dios la ha colocado, cuando se ora, se ministra, se enseña, se anima y se trabaja en unidad, el cuerpo crece sano, fuerte y firme. La iglesia se vuelve estable, madura, firme en la verdad y llena de amor. Entonces deja de ser una congregación frágil y se convierte en una comunidad que refleja la gloria de Cristo. El propósito final de los dones no es el reconocimiento humano, sino que Cristo sea exaltado y que su iglesia alcance la plenitud para la cual fue creada. Una iglesia donde los dones se usan correctamente, es una iglesia viva, unida y poderosa en las manos de Dios. Caminando hacia la madurez espiritual. El propósito de Dios nunca ha sido que sus hijos permanezcan inmaduros espiritualmente. La fe no es un estado estático, sino un camino de crecimiento continuo. Por eso, Pablo advierte que no debemos ser como niños fluctuantes, fácilmente influenciados, confundidos o arrastrados por cualquier enseñanza, emoción o idea humana. La inmadurez espiritual nos vuelve vulnerables al engaño, a la inestabilidad y a la duda. La madurez espiritual no llega automáticamente con los años de congregarse, sino con una vida rendida a Cristo y formada por su palabra. Crecer espiritualmente significa avanzar, dejar etapas infantiles de fe, asumir responsabilidad como creyentes y permitir que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter. La madurez espiritual se alcanza cuando crecemos en el conocimiento de Cristo. No se trata solo de información bíblica, sino de una relación profunda con Él. Cuanto más conocemos a Cristo, más entendemos su voluntad, su corazón y su propósito para nuestra vida. Permanecemos firmes en la verdad. En un mundo lleno de confusión espiritual, filosofías engañosas y doctrinas distorsionadas, la verdad de Dios es nuestro ancla. Un creyente maduro no se deja llevar por modas espirituales, sino que se sostiene en la palabra con convicción. Aprendemos a amar correctamente. La madurez no se mide solo por conocimiento, sino por amor. Amar con paciencia, misericordia, perdón, humildad y verdad. Amar como Cristo amó. El amor genuino edifica, sana y une. Decidimos vivir conforme a la palabra. La madurez se evidencia en la obediencia. No basta con saber lo que Dios dice, debemos vivirlo. Cada decisión alineada con la voluntad de Dios fortalece nuestra fe y nos hace más semejantes a Cristo. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y cada creyente es un miembro vivo. Esto significa que nuestro crecimiento no depende de nuestra voluntad únicamente, sino de nuestra conexión constante con Él. Cuando permanecemos unidos a Cristo, recibimos dirección, vida, equilibrio y propósito. Separados de Él, nos debilitamos; conectados a Él, crecemos sanos y firmes. La madurez espiritual no es un ideal inalcanzable, sino el destino que Dios desea para todos sus hijos. Es vivir una fe sólida, estable, consciente, llena de amor y arraigada en Cristo. Solo así la Iglesia puede cumplir su misión y reflejar verdaderamente la gloria de Dios en el mundo. Conclusión. Vivir de manera digna del llamado es un desafío, pero también uno de los mayores privilegios que un creyente puede tener. No fuimos llamados a una vida común, sino a reflejar el carácter de Cristo en cada área de nuestra existencia. Dios nos ha unido como un solo cuerpo, bajo un solo Señor, guiados por un solo Espíritu, y nos ha colocado dentro de su Iglesia con un propósito eterno. En su gracia, Él nos ha dado dones, capacidades y ministerios no para orgullo personal, sino para servir, edificar, fortalecer y hacer crecer el cuerpo de Cristo. Cada creyente tiene un lugar, un propósito y una responsabilidad dentro de la Iglesia. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir para nosotros mismos y comenzamos a vivir para la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Este pasaje nos invita a caminar con humildad, mansedumbre, paciencia, amor y unidad. Nos llama a proteger la armonía de la Iglesia, a valorar la fe que compartimos y a rechazar toda división que destruya lo que Cristo compró con su sangre. También nos desafía a buscar madurez espiritual, estabilidad en la verdad y crecimiento constante en Cristo, nuestra cabeza y fuente de vida. Vivir dignamente del llamado significa permitir que el Evangelio no solo esté en nuestra boca, sino en nuestra conducta, nuestras relaciones, nuestras decisiones y nuestro carácter.
significa que el mundo pueda ver a Cristo a través de nuestra manera de vivir. Que cada día recordemos esta gran verdad: hemos sido llamados por Dios, y nuestra vida debe reflejar su gracia, su amor y su gloria. Que caminemos firmes en la fe, unidos en el Espíritu y comprometidos con la misión de Cristo, hasta que todos lleguemos a la plena madurez en Él. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 9. La nueva vida en Cristo. Capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 21. Introducción. Cuando una persona viene a Cristo, no solo recibe perdón, sino que experimenta una transformación profunda y completa en todas las áreas de su vida. El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Efeso, les recuerda que el Evangelio no es simplemente una doctrina que se aprende ni una confesión religiosa que se repite, es una nueva forma de vivir. Un cambio radical que comienza en el corazón y se refleja en la conducta diaria. En Efesios capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 21, Pablo presenta un contraste claro y contundente entre la vieja manera de vivir sin Dios y la nueva vida que surge cuando Cristo entra en el corazón. Antes, el ser humano estaba atrapado en pensamientos vacíos, deseos engañosos y una vida desconectada de Dios. Ahora, gracias a la obra de Cristo, somos llamados a vivir una vida diferente, guiada por la verdad, la justicia y la presencia del Espíritu Santo. Este pasaje nos recuerda que la vida cristiana no consiste en modificar algunos comportamientos externos, sino en una renovación interior que afecta nuestra mente, nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestro testimonio ante el mundo. Se nos invita a abandonar la antigua naturaleza marcada por el pecado, la dureza espiritual y la oscuridad, para abrazar una nueva vida caracterizada por santidad, amor, luz y sabiduría divina. Al escuchar este mensaje, somos desafiados a reflexionar sobre nuestra manera de vivir y a preguntarnos si realmente estamos reflejando la nueva vida que hemos recibido en Cristo. Dios nos llama a vivir de tal manera que nuestra vida misma se evidencia del poder transformador del Evangelio. La vieja naturaleza. Una vida sin Dios. Pablo comienza advirtiendo con firmeza a los creyentes que ya no vivan como aquellos que no conocen a Dios. Él no habla solo de conductas externas, sino de una condición espiritual profunda. Describe la mente del hombre sin Cristo como una mente vacía, sin propósito verdadero, atrapada en pensamientos inútiles que no conducen a la vida. Habla de un corazón endurecido, incapaz de responder a la voz de Dios, y de una insensibilidad espiritual que conduce a justificar el pecado y llamar normal lo que ofende a Dios. El ser humano sin Cristo vive separado de la verdadera vida que proviene de Dios. Aunque pueda parecer exitoso, fuerte o moralmente aceptable ante el mundo, espiritualmente está lejos de la verdad. Pablo explica que la vieja naturaleza está marcada por deseos engañosos, deseos que prometen libertad pero esclavizan, que aparentan felicidad pero conducen a tristeza y destrucción. La persona sin Dios vive dominada por pasiones desordenadas, egoísmo, orgullo y oscuridad interior. Esta vida sin Dios también genera una cadena de consecuencias: pérdida de sensibilidad espiritual, corazón cauterizado, y una tendencia creciente hacia el pecado sin remordimiento. No es simplemente que el ser humano comete pecado, sino que el pecado lo controla, lo consume y lo dirige. Por eso Pablo deja algo absolutamente claro: esta no es la vida que hemos aprendido en Cristo. Los creyentes no han sido llamados a un cristianismo superficial ni a continuar viviendo igual que antes. El Evangelio no se trata de ajustar pequeños detalles de nuestro comportamiento, sino de una transformación real, profunda y radical. El que ha conocido a Cristo ya no puede permanecer en la misma condición, porque ahora pertenece a una nueva realidad espiritual. La vieja naturaleza representa todo aquello que éramos antes de Cristo, alejados de Dios, confundidos internamente y sin verdadera esperanza. Pablo nos recuerda que, como hijos de Dios, no podemos mirar atrás ni conformarnos con vivir de la misma manera que vive el mundo. Hemos sido llamados a dejar atrás definitivamente esa vida sin propósito para caminar hacia la plenitud de la nueva vida en Cristo. La nueva vida en santidad. En contraste con la oscuridad de la vieja naturaleza, Pablo presenta la gloriosa realidad de la nueva vida en Cristo, una vida renovada, restaurada y guiada por el Espíritu Santo. Esta nueva vida no es simplemente un cambio de conducta externa, sino una transformación profunda que comienza en el corazón y se refleja en cada área de nuestra existencia. Somos llamados a despojarnos del viejo hombre,
como quien se quita una ropa sucia que ya no pertenece a su identidad, y a revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Esta transformación no es superficial ni emocional, es un proceso continuo donde nuestra mente es renovada, nuestros pensamientos alineados con la verdad de Dios y nuestro corazón moldeado conforme al carácter de Cristo. La nueva vida en Cristo se manifiesta de manera práctica y visible. Pablo nos muestra cómo la fe se convierte en conducta y cómo la gracia de Dios produce frutos reales. Hablar verdad y no mentira, porque ahora pertenecemos a una comunidad de luz y verdad. Actuar con justicia y no con ira destructiva, controlando nuestras emociones, sometiéndolas al dominio del espíritu. Trabajar honradamente y no robar, entendiendo que el trabajo no solo nos sostiene, sino que también nos permite bendecir a otros. Usar palabras que edifiquen y no destruyan, sabiendo que nuestra boca puede sanar o herir, levantar o derribar. Perdonar como Cristo nos perdonó, recordando que fuimos alcanzados por la misericordia y ahora estamos llamados a reflejarla. La santidad no es frialdad religiosa ni apariencia espiritual. No es simplemente cumplir normas o intentar parecer buenos. La verdadera santidad es vivir conectados con Dios, reflejar el corazón de Cristo en lo cotidiano, amar como Él ama, pensar como Él piensa y actuar como Él actuaría. Es permitir que el Espíritu Santo nos guíe en cada decisión, nos corrija cuando nos desviamos y nos fortalezca para vivir de manera diferente en un mundo que vive lejos de Dios. La nueva vida en santidad es una evidencia de que Cristo realmente habita en nosotros. Es la demostración de que hemos sido hechos nuevos y que ya no pertenecemos a las tinieblas, sino a la luz. Es un llamado a vivir con propósito, con integridad y con un corazón completamente rendido al Señor. Llamados a vivir en amor. Pablo continúa diciendo: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor. Estas palabras nos recuerdan que la vida cristiana no se basa solo en normas, sino en identidad. No imitamos a Dios para ganar su amor, lo imitamos porque ya somos amados por Él. Pablo nos llama a hijos amados, enfatizando que el fundamento de nuestra conducta cristiana es la relación que ahora tenemos con nuestro Padre Celestial. El estándar del amor cristiano no es humano ni superficial, es Cristo mismo. Él nos amó no por mérito nuestro, sino por gracia, y se entregó voluntariamente como ofrenda agradable a Dios. Su amor fue sacrificial, santo, desinteresado y completo. Ese es el modelo que se nos presenta: amar como Cristo amó, dar como Cristo dio, servir como Cristo sirvió. Vivir en amor significa renunciar al egoísmo y a toda forma de amor distorsionado. El amor del mundo se centra en el placer personal, en la conveniencia y en lo que puede obtener. El amor de Cristo, en cambio, busca el bien del otro, honra a Dios y edifica. Por eso Pablo advierte contra la inmoralidad, la impureza y la codicia, porque estas cosas deforman el verdadero significado del amor y dañan la imagen de Cristo en nosotros. Andar en amor implica vivir conscientes de que pertenecemos a Dios. Somos su pueblo, su familia, su reflejo en la tierra. Nuestras palabras, decisiones, actitudes y relaciones deben mostrar al mundo quién es nuestro Padre. Cuando elegimos amar, perdonar, servir, cuidar y actuar con compasión, demostramos que hemos sido transformados por el Evangelio. El amor verdadero no contamina ni destruye, no usa a las personas ni las manipula. No se aprovecha, no busca su propio beneficio, no hiere intencionalmente. El amor cristiano honra la dignidad del prójimo, cuida el corazón de los demás, protege la pureza y glorifica a Dios en cada expresión. Vivir en amor es vivir en el camino de Cristo. Es una vida guiada por el Espíritu Santo, en la cual nuestras acciones reflejan el carácter de nuestro Salvador. Es recordar cada día que hemos sido amados con un amor eterno, y ahora estamos llamados a extender ese mismo amor al mundo. Llamados a vivir en luz. Pablo también declara: Antes erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Estas palabras no solo describen un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad. Pablo no dice simplemente que antes estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. La oscuridad caracterizaba nuestra mente, nuestro corazón y nuestra manera de vivir. Pero ahora, en Cristo, no solo hemos recibido luz, somos luz en el Señor. Eso significa que nuestra vida debe reflejar la presencia de Cristo en nosotros. La luz revela, guía y transforma.
Así como la luz del amanecer disipa la oscuridad de la noche, la luz de Cristo transforma nuestras decisiones, pensamientos, actitudes y acciones. Vivir en luz significa caminar en transparencia delante de Dios, sin máscaras, sin dobles vidas, sin aparentar. Significa permitir que el Espíritu Santo ilumine nuestras áreas ocultas, sane nuestras heridas y corrija nuestros caminos. Pablo enseña que el fruto de la luz se manifiesta en bondad, justicia y verdad. Vivir en luz es actuar correctamente, amar de manera pura, hablar con integridad y buscar agradar a Dios en todo. Es elegir lo correcto aun cuando nadie nos ve. Es rechazar el pecado aunque parezca atractivo. Es vivir con claridad moral en un mundo lleno de confusión espiritual. Vivir en luz también implica no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. El creyente no coopera con lo que enreda, destruye o contamina el corazón. No se acomoda a la cultura del pecado ni normaliza lo que deshonra a Dios. En lugar de eso, la luz del creyente expone, corrige y alumbra. Su testimonio incomoda a la oscuridad porque la luz siempre revela lo oculto. El creyente no es un simple espectador del bien, es portador de luz. En su hogar, trabajo, familia, iglesia y comunidad, su presencia debe marcar diferencia. Su carácter, sus palabras y su conducta deben reflejar pureza, esperanza, claridad y verdad. Donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer. La luz de Cristo en nosotros no solo cambia nuestra vida, sino que impacta la vida de quienes nos rodean. Por eso, Pablo nos llama a vivir como verdaderos hijos de luz, firmes en la verdad, firmes en la fe, firmes en el carácter de Cristo. Llamados a vivir en sabiduría. Finalmente, Pablo dirige su atención a otro aspecto esencial de la vida cristiana, la sabiduría espiritual. Él declara: mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Estas palabras nos recuerdan que la vida cristiana no se vive de manera descuidada ni automática. Requiere conciencia, intención y discernimiento. Pablo nos llama a examinar cuidadosamente nuestra manera de vivir, a evaluar nuestras decisiones, prioridades y caminos. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir de tal manera que cada paso honre a Dios. La sabiduría cristiana consiste en aprender a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Es reconocer que el tiempo que tenemos es valioso y debe ser usado con propósito. Por eso Pablo añade que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Vivir sabiamente significa no desperdiciar oportunidades espirituales, no postergar obediencia, no vivir distraídos por lo superficial mientras descuidamos lo eterno. Es entender que el mundo ofrece engaños, pero Dios ofrece dirección segura. La sabiduría también implica buscar y discernir la voluntad de Dios. No se trata de vivir según nuestras emociones, impulsos o deseos momentáneos, sino de alinear nuestra mente y corazón con lo que Dios quiere. El creyente sabio no se deja arrastrar por las corrientes del mundo, sino que consulta a Dios, ora, medita en su palabra y se deja guiar por el Espíritu Santo. Por eso Pablo advierte que no debemos vivir bajo el control de los deseos del mundo ni de los impulsos carnales. En lugar de ello, somos llamados a vivir llenos del Espíritu Santo, permitiendo que Él dirija nuestros pensamientos, decisiones y acciones. Una vida guiada por el Espíritu se refleja en adoración genuina, gratitud constante y reverencia profunda hacia Dios. Vivir sabiamente también significa cultivar una actitud de adoración continua, no solo en momentos específicos, sino como estilo de vida. Es vivir agradecidos en todo, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Es mantener un corazón reverente, consciente de su presencia y comprometido a honrarlo en cada área de nuestra vida. El creyente sabio no vive impulsivamente. No actúa por presión del momento. No toma decisiones basadas en emociones inestables. En cambio, camina con propósito, prudencia y firmeza, guiado por la palabra y por el Espíritu de Dios. La sabiduría cristiana no es solo conocimiento, es una forma de vivir que glorifica a Dios y refleja que entendemos el privilegio y la responsabilidad de ser hijos de Dios. Conclusión. Efesios capítulo 4, versículo 17 al capítulo 5, versículo 21 nos recuerda con claridad que, en Cristo, hemos sido llamados a una vida completamente nueva. No es un ligero ajuste de conducta ni una mejora superficial, es un cambio radical de identidad y propósito.
Ya no pertenecemos a la oscuridad ni a la forma antigua de vivir, sino que ahora somos parte de la luz de Dios, renovados por su gracia y capacitados por su Espíritu. Pablo nos muestra que la vida cristiana verdadera se ve en hechos concretos, en la manera en que pensamos, hablamos, amamos y actuamos. Hemos sido llamados a vivir en santidad, no por obligación, sino como expresión de la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Somos llamados a reflejar el amor de Cristo, un amor puro, sacrificial y sincero que transforma nuestras relaciones y nuestras motivaciones más profundas. También somos llamados a caminar como hijos de luz, dejando que la verdad, la pureza y la integridad marquen nuestra vida diaria. Y, finalmente, somos invitados a vivir con sabiduría, aprovechando bien el tiempo, discerniendo la voluntad de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo guíe cada decisión. Este pasaje nos confronta, pero también nos anima. Nos invita a dejar atrás todo lo que no agrada a Dios, hábitos, pensamientos, actitudes y comportamientos que pertenecen al pasado sin Cristo. Y al mismo tiempo nos llama a abrazar, con determinación y gratitud, la nueva vida que Cristo nos ha regalado. Porque vivir en Cristo no es simplemente cambiar de religión, costumbres o etiquetas, es cambiar de vida, de dirección y de corazón. Es vivir para la gloria de Dios, experimentando su gracia, su amor y su poder cada día. Que Dios nos ayude a vivir esa nueva vida con fidelidad. Amén. Resumen de la Biblia del libro Efesios. Parte número 10. Relaciones cristianas. Capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9. Introducción. La fe cristiana no se limita al templo, ni es solo una experiencia espiritual interna. El Evangelio transforma la vida completa, incluyendo nuestras relaciones más cercanas y cotidianas. En Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo presenta principios que muestran cómo la vida nueva en Cristo debe reflejarse en el matrimonio, la familia y el trabajo. Este pasaje nos recuerda que la verdadera espiritualidad no se mide únicamente por cuánto oramos, cuánto sabemos de la Biblia o cuántas actividades hacemos en la iglesia, sino por cómo tratamos a las personas con las que convivimos diariamente. El hogar, la relación con el cónyuge, la crianza de los hijos y nuestra conducta en el trabajo se convierten en escenarios donde se revela si Cristo realmente gobierna nuestro corazón. Pablo no escribe desde una teoría ideal, sino desde la realidad de creyentes que, al igual que nosotros, enfrentaban retos, conflictos, responsabilidades y debilidades humanas. Por eso, sus palabras son profundamente prácticas y a la vez espirituales. Nos enseña que las relaciones cristianas deben estar fundamentadas en el amor de Cristo, guiadas por la obediencia a Dios y fortalecidas por el Espíritu Santo. Este pasaje no es una lista de reglas frías, sino una guía divina para construir relaciones sanas, llenas de amor, respeto, responsabilidad y testimonio cristiano. Pablo nos recuerda que cada área de nuestra vida debe vivirse como para el Señor. Cuando entendemos esto, nuestras relaciones dejan de basarse en orgullo, conveniencia o egoísmo, y comienzan a reflejar el carácter de Cristo. Acompáñanos a recorrer estas enseñanzas que siguen siendo poderosas, actuales y necesarias, porque el Evangelio no solo cambia nuestro destino eterno, también transforma nuestra manera de amar, servir y relacionarnos cada día. Matrimonio. Amor y sujeción en Cristo. Pablo comienza hablando del matrimonio, la relación más íntima y sagrada entre dos seres humanos. Él establece que el matrimonio cristiano no se fundamenta en intereses personales, emociones pasajeras o conveniencia social, sino en amor sacrificial, respeto mutuo y obediencia a Dios. A la esposa, Pablo le enseña a someterse al liderazgo de su esposo como al Señor, no como señal de inferioridad, debilidad o pérdida de identidad, sino como una expresión de confianza y reconocimiento del diseño divino. Esta sujeción no significa silencio ni esclavitud, significa cooperación, apoyo, armonía y disposición a caminar juntos bajo la dirección de Dios. Es una entrega voluntaria, nacida del amor, no de la imposición. Al esposo, Pablo le da un mandato aún mayor y más desafiante: amar a su esposa como Cristo amó a la Iglesia. Cristo no amó con palabras vacías, sino con entrega total, sacrificio, paciencia y gracia. Amar como Cristo implica proteger, cuidar, valorar, respetar y honrar. Implica renunciar al egoísmo,
dejar a un lado el orgullo y tratar a la esposa como un tesoro precioso delante de Dios. Es un amor que no humilla ni pisotea. Un amor que no domina ni oprime. Un amor que no hiere ni destruye. Es un amor que sana, levanta, fortalece y hace florecer el corazón de la esposa. Pablo también enseña que el matrimonio cristiano debe reflejar pureza, compromiso, fidelidad y propósito espiritual. El esposo es llamado a liderar espiritualmente su hogar y la esposa es llamada a caminar a su lado como ayuda idónea, compañera y aliada. Cuando ambos entienden su rol y lo viven bajo la guía del Espíritu Santo, el matrimonio se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. Así, el matrimonio deja de ser solo una unión humana para convertirse en un reflejo vivo del amor entre Cristo y su Iglesia. Es una relación donde Cristo es el centro, su palabra es la guía y su amor es el fundamento. Cuando un matrimonio camina bajo estos principios, no solo permanece unido, sino que glorifica a Dios y se convierte en una bendición para la familia, la Iglesia y la sociedad. Familia. Hijos obedientes y padres responsables. Después de hablar del matrimonio, Pablo dirige su atención a la familia, ese núcleo donde se forman valores, carácter y fe. Él comienza hablando a los hijos, recordándoles que su obediencia no es simplemente una obligación cultural ni una costumbre familiar, sino una expresión directa de obediencia a Dios. Les dice que deben obedecer en el Señor, es decir, con una actitud correcta, en reverencia y respeto, entendiendo que honrar a sus padres es parte del diseño divino. Pablo recuerda que este mandamiento trae consigo una promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar a los padres abre puertas de bendición, protección, sabiduría y dirección en la vida. La obediencia forma el corazón, moldea el carácter y prepara al hijo para enfrentar la vida con responsabilidad, respeto y temor de Dios. Sin embargo, Pablo no solo responsabiliza a los hijos, también pone una carga espiritual sobre los padres. Él advierte: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Esto significa que los padres deben tener cuidado de no destruir el corazón de sus hijos con gritos, humillación, injusticia, favoritismos, dureza excesiva, exigencias imposibles o indiferencia emocional. La autoridad dada por Dios no es para aplastar, sino para guiar, no es para herir, sino para formar. En lugar de provocar enojo o resentimiento, los padres son llamados a criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Esto implica corregir con amor, enseñar con paciencia, modelar con ejemplo y guiar espiritualmente. No solo se trata de alimentar, vestir o educar académicamente, sino de formar corazones que amen a Dios y aprendan a vivir conforme a su palabra. Una familia cristiana no es perfecta, pero es un lugar donde se aprende a perdonar, a dialogar, a amar, a respetar y a buscar juntos la voluntad de Dios. Es una escuela de vida, donde la gracia, la corrección y el amor trabajan juntos para formar generaciones firmes en la fe. Cuando hijos y padres viven bajo estos principios, la familia se convierte en un refugio de bendición, un lugar de crecimiento espiritual y un reflejo del corazón de Dios para el mundo. Trabajo. Servir con integridad y reverencia a Dios. Pablo no deja fuera el ámbito del trabajo, porque sabe que gran parte de la vida del ser humano se desarrolla allí. El Evangelio también transforma la manera en que trabajamos y la forma en que ejercemos autoridad. En su contexto, Pablo se dirige a siervos y amos, pero el principio bíblico se aplica hoy a empleados, empleadores y cualquier relación laboral. A quienes trabajan bajo autoridad, Pablo les llama a servir con obediencia, responsabilidad y sinceridad de corazón. No se debe trabajar solo por obligación o para agradar a los hombres, sino con excelencia, aun cuando nadie esté observando. El creyente entiende que su verdadero Señor es Cristo, y que cada tarea, por sencilla o difícil que sea, es una oportunidad para honrar a Dios. Trabajar como para el Señor significa hacerlo con esmero, puntualidad, fidelidad, compromiso y honestidad. Significa no caer en actitudes como la pereza, la queja constante, el engaño o la mediocridad. El trabajo del cristiano debe reflejar el carácter de Cristo, porque su testimonio también se predica en su forma de trabajar. Pero Pablo también habla a quienes tienen autoridad, a los empleadores, supervisores, líderes o dueños. Les recuerda que no deben abusar de su posición, ni tratar con dureza, injusticia o desprecio a quienes están bajo su responsabilidad. Deben actuar con justicia, respeto, dignidad y temor de Dios,
sabiendo que ellos también tienen un Señor en los cielos al cual darán cuentas. Dios no hace acepción de personas, y en el reino de Cristo el valor de una persona no depende de su posición laboral, sino de que es una creación amada por Dios. Por eso, el liderazgo cristiano debe ser justo, humano y lleno de integridad. Cuando el creyente entiende que su trabajo forma parte de su adoración, cada jornada laboral, cada esfuerzo, cada responsabilidad y cada trato con otros se convierte en una oportunidad para glorificar a Dios. Así, el lugar de trabajo deja de ser solo un sitio donde se gana sustento, y se transforma en un campo de testimonio, servicio y honra al Señor. Todo como para el Señor. En cada relación, matrimonio, familia o trabajo, Pablo insiste en una verdad central: todo debe hacerse como para el Señor. Esta enseñanza aparece claramente en Colosenses capítulo 3, versículo 17 y capítulo 3, versículo 23, donde afirma que nuestras palabras, acciones y responsabilidades adquieren un valor diferente cuando las hacemos conscientes de que Dios es nuestro verdadero Señor y a Él servimos. Esto transforma por completo la motivación del corazón. Ya no actuamos solo por obligación, conveniencia o aprobación humana, sino por gratitud y obediencia a Cristo. Cuando vivimos con esta perspectiva, cada área de la vida se convierte en un acto de adoración. El matrimonio deja de ser solo convivencia y se convierte en un espacio para reflejar el amor sacrificial de Cristo. La familia no es simplemente un vínculo natural, sino un lugar donde aprendemos a servir, honrar, perdonar y edificar. Incluso el trabajo, aunque parezca rutinario o difícil, se vuelve una oportunidad para mostrar excelencia, integridad, responsabilidad y testimonio del carácter cristiano. Pablo enseña que cuando Cristo gobierna nuestras relaciones, surgen virtudes visibles: respeto mutuo, humildad verdadera, amor sincero, sacrificio por el bien del otro, justicia en el trato y cuidado genuino. La presencia de Cristo en el corazón se refleja en la manera en que tratamos a las personas que Dios ha puesto en nuestra vida. No basta con amar a Dios de palabra, la fe auténtica se demuestra en hechos cotidianos, en actitudes reales y en decisiones concretas. Vivir como para el Señor significa entender que cada relación tiene un propósito espiritual. Significa responder con paciencia cuando otros fallan, actuar con gracia cuando somos heridos, servir aunque nadie lo reconozca, y permanecer firmes aunque no sea fácil. Significa recordar que Cristo nos amó primero y que, así como Él nos trató con misericordia, nosotros estamos llamados a reflejar ese mismo amor. Así, la vida cristiana no se limita al templo ni a los momentos de oración, se expresa en la mesa del hogar, en las conversaciones familiares, en el trato con los hijos, en el respeto al cónyuge, en la manera de trabajar y en la forma de relacionarnos con los demás. Hacerlo como para el Señor es vivir conscientes de que todo lo que hacemos tiene un valor eterno cuando se hace para glorificar a Dios. Conclusión. Efesios capítulo 5, versículo 22 al capítulo 6, versículo 9 nos recuerda que la vida cristiana no es solo doctrina, emoción espiritual o conocimiento bíblico. Es una vida que se expresa en nuestras relaciones diarias. El Evangelio transforma el corazón, pero también transforma el hogar, el matrimonio, la crianza de los hijos y la manera en que trabajamos y servimos. Pablo nos muestra que cuando Cristo gobierna nuestra vida, entonces también gobierna nuestra forma de amar, obedecer, liderar, respetar y servir. Este pasaje nos enseña que el matrimonio no es un campo de competencia, sino un espacio donde se refleja el amor sacrificial de Cristo y la sujeción voluntaria que honra a Dios. La familia no se basa solo en autoridad humana, sino en la responsabilidad espiritual de padres que instruyen con ternura y firmeza, y de hijos que obedecen con un corazón dispuesto. El trabajo deja de ser simplemente una obligación o medio de sustento, para convertirse en un lugar donde demostramos integridad, excelencia y servicio sincero, sabiendo que nuestro verdadero Señor es Cristo. Somos llamados a vivir relaciones marcadas por el amor genuino, el respeto mutuo, la responsabilidad espiritual, la obediencia consciente y el servicio humilde. Y sobre todo, Pablo nos recuerda una verdad que sostiene todo este llamado: todo lo que hacemos debe ser como para el Señor. Esto le da propósito a cada acción, valor a cada esfuerzo y significado a cada relación. Que esta enseñanza nos lleve a evaluar nuestro corazón y nuestras actitudes. Que no vivamos movidos por el orgullo, el egoísmo o la búsqueda de reconocimiento humano, sino por el deseo sincero de honrar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Que el Señor nos conceda gracia para vivir con sabiduría, humildad y dependencia de Él.
Que Cristo sea visible en nuestro trato, en nuestras palabras, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones. Y que, al vivir así, su gloria se refleje en nuestra vida diaria y otros puedan ver a Cristo en nosotros. Amén. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 11. La armadura de Dios y la guerra espiritual. Capítulo 6, versículo 10 al 20. Introducción. La vida cristiana no es un camino pasivo ni libre de oposición. Aunque caminamos en fe, amor y esperanza, también estamos en medio de una batalla espiritual real. No se trata de una lucha física ni de conflictos humanos comunes, sino de una confrontación espiritual que ocurre en el corazón, la mente y la vida diaria del creyente. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20, abre los ojos del cristiano para entender que nuestra lucha no es contra personas, circunstancias o fuerzas visibles, sino contra realidades espirituales que buscan apagar la fe, debilitar el corazón y apartarnos de la voluntad de Dios. El enemigo no siempre se presenta de manera evidente. Muchas veces actúa a través de pensamientos, tentaciones, engaños, presiones del mundo y ataques que intentan quebrar nuestra comunión con Dios. Por eso, Pablo no solo advierte, sino que también equipa. Nos recuerda que no estamos solos, que no peleamos con nuestras propias fuerzas, y que Dios ha provisto todo lo necesario para permanecer firmes, resistir al enemigo y vivir victoriosamente. Cada palabra de este pasaje nos recuerda que la victoria no depende del esfuerzo humano, sino del poder de Dios obrando en nosotros. Esta enseñanza no es simbólica solamente, es una instrucción práctica para cada creyente que desea permanecer fiel y firme en Cristo. Es una llamada a estar alertas, despiertos espiritualmente y conscientes de que la vida cristiana se vive con valentía, confianza en Dios y dependencia del Espíritu Santo. Acompáñanos a recorrer esta enseñanza poderosa y esencial, que sigue siendo tan necesaria hoy como lo fue en los días de la Iglesia primitiva. Y que continúa preparando a la Iglesia para vivir en victoria en medio de la batalla espiritual diaria. Fortalecerse en el Señor. Pablo comienza con un llamado claro y directo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Antes de hablar de armaduras, estrategias o resistencia, Pablo señala la fuente de toda victoria espiritual, el Señor mismo. Esto nos recuerda que la batalla espiritual no se gana con fuerza humana, disciplina personal o determinación emocional. Se gana cuando nuestra vida está anclada en el poder, la gracia y la presencia de Dios. Fortalecerse en el Señor significa reconocer nuestras limitaciones y depender completamente de Él. No es confiar en nuestras propias capacidades, ni en nuestra experiencia cristiana, ni en conocimientos bíblicos como simples conceptos, sino en una relación viva con Cristo. La fortaleza del creyente nace de su comunión diaria con Dios, a través de la oración, de una vida alimentada por la palabra, de la obediencia y de una fe firme que descansa en las promesas del Señor. Esta fortaleza no es una emoción momentánea ni un ánimo pasajero. Es una firmeza interior que proviene del Espíritu Santo, quien fortalece el corazón, renueva la mente y sostiene la fe aún en medio de las luchas más intensas. Cuando Pablo dice en el poder de su fuerza, nos recuerda que el poder que opera en nosotros es el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. No hay fuerza del enemigo que pueda superar el poder de Dios. Fortalecerse en el Señor también implica aprender a confiar, aun cuando no entendemos lo que está pasando. Es descansar en la certeza de que Dios está presente, está obrando y nunca abandona a sus hijos. Significa creer que, aunque la batalla sea dura, nuestra victoria no depende de lo que somos capaces de hacer, sino de lo que Dios es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros. Dios no solo nos llama a permanecer firmes, Él mismo nos capacita para hacerlo. Por eso, el creyente puede enfrentar la guerra espiritual con confianza, sabiendo que su fuerza no proviene de sí mismo, sino del Señor Todopoderoso que pelea a su favor. Vestirse con la armadura de Dios. Después de llamar al creyente a fortalecerse en el Señor, Pablo enseña que esa fortaleza se expresa al vestirse con toda la armadura de Dios. No se trata de una imagen poética, sino de una verdad espiritual profunda. Dios sabe que el creyente enfrenta una batalla real, por eso no lo deja desprotegido. Pero la armadura no se coloca sola, debemos decidir llevarla diariamente, con conciencia, disciplina espiritual y dependencia del Señor. Pablo deja claro que debemos vestirnos con toda la armadura, no solo con una parte.
La vida espiritual no puede sostenerse con protección parcial. Cada pieza tiene un propósito, y todas juntas nos permiten permanecer firmes, resistir la tentación, enfrentar la oposición y caminar con seguridad en medio de cualquier ataque del enemigo. El cinturón de la verdad. En la armadura romana, el cinturón sostenía todas las demás piezas. Sin él, el soldado no podía moverse correctamente ni estar preparado para la batalla. Así es la verdad para el creyente. La verdad de Dios nos da estabilidad, identidad y dirección. Nos libra de la confusión, de la mentira del enemigo, del autoengaño y de la influencia del pecado. Vivir en verdad es caminar con integridad, alineados con la palabra de Dios. La coraza de justicia. La coraza protegía el pecho y los órganos vitales. En la vida espiritual, la justicia de Cristo cubre nuestro corazón y nos declara aceptos delante de Dios. Al mismo tiempo, vivir en obediencia y rectitud nos protege de culpas innecesarias, del daño espiritual y de consecuencias destructivas del pecado. La justicia nos guarda del enemigo que intenta acusar, condenar y destruir. El calzado del Evangelio de la Paz. Los soldados romanos utilizaban sandalias especiales que les permitían mantenerse firmes y avanzar sin resbalar. El creyente camina seguro cuando vive fundamentado en el Evangelio. La paz de Cristo da firmeza en tiempos de guerra, estabilidad en medio de la tormenta, y valentía para avanzar. No caminamos en miedo, caminamos en la paz que solo Dios puede dar. El escudo de la fe. El enemigo lanza dardos, pensamientos de duda, temor, desánimo, tentaciones, mentiras y acusaciones. La fe es el escudo que apaga esos ataques. No es una fe vacía, sino confianza firme en quien Dios es, en lo que ha dicho y en lo que ha prometido. La fe no niega la batalla, pero afirma que Dios es más grande que cualquier enemigo. El yelmo de la salvación. El yelmo protege la cabeza, símbolo de la mente. Muchas batallas espirituales se libran en los pensamientos, inseguridad, condenación, confusión, temor. El yelmo de la salvación nos recuerda quiénes somos en Cristo, perdonados, redimidos, amados, seguros. Nos asegura esperanza y nos mantiene firmes en la certeza de la vida eterna. La espada del Espíritu. La palabra de Dios. Es la única arma ofensiva de la armadura. Con ella Jesús venció la tentación en el desierto. La palabra no es solo conocimiento, es poder, autoridad y verdad viva. Con ella enfrentamos el engaño con la verdad, derribamos argumentos falsos, fortalecemos nuestra fe y declaramos la victoria de Dios. Vestirse con la armadura de Dios significa vivir conscientes, despiertos, alineados espiritualmente con el Señor cada día. No es algo simbólico solamente, es una actitud diaria de fe, santidad, oración, conocimiento bíblico y dependencia absoluta de Dios. Solo así podremos permanecer firmes en medio de la guerra espiritual. Permanecer firmes en la fe. Después de describir la armadura espiritual, Pablo resume el propósito de todo esto en una instrucción contundente: estad firmes. En la guerra espiritual, la victoria no siempre se mide por cuánto avanzamos, sino por nuestra capacidad de mantenernos firmes sin ceder terreno al enemigo. Permanecer firmes significa resistir, permanecer fieles, negarnos a retroceder y no permitir que el enemigo robe lo que Dios nos ha dado, nuestra fe, nuestra identidad, nuestra esperanza y nuestra comunión con el Señor. Ser firmes implica estabilidad espiritual. No vivir movidos por las emociones, por el miedo o por las circunstancias, sino sostenidos en la certeza de quién es Dios y de lo que Él ha hecho por nosotros. Firmes, aun cuando los ataques son intensos. Firmes, aun cuando no entendemos todo. Firmes, porque sabemos que Dios está con nosotros. ¿Pero cómo permanecemos firmes? Perseverando en la oración. Pablo enfatiza la oración como clave constante, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orar no es un acto religioso, es respirar espiritualmente. La oración nos conecta con el poder de Dios, fortalece nuestra fe, trae dirección, paz y protección. El creyente que ora permanece firme porque depende de Dios. Dependiendo del Espíritu Santo. Permanecer firmes no es cuestión de fuerza humana. Pablo menciona orar en el Espíritu, es decir, guiados, sostenidos y fortalecidos por Él. El Espíritu Santo nos alerta, nos consuela,
nos fortalece, nos recuerda la palabra y nos capacita para resistir. Sin Él, la batalla es imposible, con Él, somos más que vencedores. Manteniendo un corazón vigilante. Pablo también llama a velar, a estar atentos, a no descuidar la vida espiritual. La firmeza requiere discernimiento. No podemos vivir distraídos espiritualmente. Debemos cuidar nuestro corazón, nuestra mente, nuestras decisiones y nuestra comunión con Dios. La vigilancia evita que el enemigo encuentre puertas abiertas. Permaneciendo en la palabra. La fe se fortalece cuando nos sostenemos en la verdad. Permanecer firmes significa alimentarnos espiritualmente, creer lo que Dios dice, recordar sus promesas y permanecer anclados en su verdad aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Orando también por los demás. La batalla espiritual no se libra individualmente. Pablo, a pesar de ser un gran apóstol, pide oración. Esto nos enseña humildad y dependencia mutua. Necesitamos orar unos por otros, por los líderes, por los hermanos en la fe, por la iglesia, por aquellos que atraviesan pruebas. La intercesión fortalece al cuerpo de Cristo. Permanecer firmes es una postura del corazón, confiados en Dios, protegidos por su armadura, sostenidos por su espíritu y acompañados por la familia de la fe. Así, aunque la batalla sea intensa, sabemos que no estamos solos, y que en Cristo tenemos la victoria. Conclusión. Efesios 6, versículo 10 al 20 nos recuerda que la vida cristiana no es un paseo espiritual, sino una misión constante en medio de una batalla real. No caminamos por la vida al azar, somos soldados del reino, llamados a permanecer firmes en medio de las luchas, tentaciones y ataques espirituales que buscan debilitarnos y apartarnos de la voluntad de Dios. Sin embargo, este pasaje no solo revela la realidad de la guerra, sino que también llena nuestro corazón de esperanza. No estamos solos. No estamos desprotegidos. No peleamos desventajados. Dios mismo nos ha equipado con su fuerza, su poder y su armadura perfecta. Cada pieza, cada instrucción y cada exhortación es evidencia de que Dios cuida de nosotros y desea que permanezcamos victoriosos. Somos llamados a fortalecernos en el Señor, no en nuestra capacidad. A vestirnos diariamente con la armadura de Dios, conscientes de que cada día es una oportunidad para permanecer firmes en la fe. Y somos llamados a perseverar en oración, a depender del Espíritu Santo y a recordar que nuestra victoria no depende de nosotros, sino de Cristo, quien ya venció en la cruz. Por eso, podemos enfrentar la batalla sin temor. Podemos permanecer firmes sin retroceder. Podemos vivir con confianza, sabiendo que el poder de Dios obra en nosotros y que su presencia nos sostiene. Cada vez que resistimos, cada vez que permanecemos, cada vez que seguimos creyendo, estamos honrando al Señor en medio de la batalla. Que el Señor nos conceda corazones valientes, mentes firmes y espíritus fortalecidos. Que vivamos alertas, conscientes de la realidad espiritual, pero también confiados en la victoria de Cristo. Y que en cada lucha, en cada prueba y en cada día de nuestra vida, su gloria sea manifestada a través de nosotros. Amén. Resumen de la Biblia del libro Efesios, parte número 12. Despedida y bendición final. Capítulo 6, versículo 21 al 24. Introducción. Después de una carta llena de enseñanza, corrección, ánimo espiritual y profundas verdades sobre nuestra identidad en Cristo, el apóstol Pablo llega al final de su mensaje a los Efesios. Sin embargo, su despedida no es simplemente un cierre formal o una conclusión obligatoria del escrito, es una expresión sincera de amor pastoral, comunión cristiana y bendición divina. Cada palabra refleja el corazón de un siervo de Dios que, aun en medio de cadenas y dificultades, piensa en la edificación, el consuelo y la fortaleza del pueblo de Dios. En Efesios 6, versículo 21 al 24 encontramos palabras cargadas de afecto, cuidado y esperanza. Pablo menciona a Tíquico, su fiel colaborador, no solo como mensajero, sino como un hermano que llevará consuelo y ánimo a la iglesia. De esta manera, Pablo no termina la carta de forma fría o distante, sino reafirmando su conexión espiritual con los creyentes y mostrando que el amor cristiano trasciende la distancia, el tiempo y las circunstancias. Al concluir su carta, Pablo no solo se despide, reafirma su confianza en Dios, su compromiso con la iglesia y su deseo profundo de que los creyentes vivan en paz,
en amor y bajo la gracia incomparable del Señor Jesucristo. Sus últimas palabras son una bendición que abraza, fortalece y anima. Este pasaje nos recuerda que la fe cristiana no es únicamente doctrina o conocimiento bíblico, también se expresa en cercanía humana, en relaciones reales, en cuidado mutuo, en palabras que consuelan y en bendiciones que fortalecen el alma. Aquí vemos que la fe se vive en comunidad, y que el amor de Cristo se refleja en la manera en que acompañamos y edificamos a los demás. Un mensajero de consuelo y comunión. Efesios 6, versículo 21 al 22. Pablo menciona a Tíquico, su colaborador fiel en la obra del Señor. No lo presenta simplemente como alguien que lleva una carta, sino como un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Esto revela algo muy importante. En el reino de Dios, los que sirven no son vistos como simples mensajeros, sino como siervos valiosos, herramientas escogidas por Dios para cumplir propósitos espirituales. Tíquico era un creyente confiable, maduro y comprometido. Pablo deposita en él no solo la responsabilidad de entregar la carta, sino también la misión de transmitir ánimo, esperanza y fortaleza espiritual a la iglesia. Su tarea no era mecánica, era pastoral. Él debía informar a los creyentes sobre la situación de Pablo, no para preocuparlos, sino para consolar sus corazones, animarlos a perseverar y recordarles que Dios seguía obrando, aun cuando su siervo estaba en prisión. Esto revela el corazón del apóstol Pablo. Aunque se encontraba privado de libertad, su mayor preocupación no era su comodidad ni su sufrimiento, sino el bienestar espiritual de la iglesia. Pablo sabía que las noticias podían afectar el ánimo de los creyentes, y por eso se asegura de enviar a alguien que no solo hablara, sino que ministrara. Alguien que llevara palabras de consuelo, fe y esperanza. Aquí aprendemos también sobre la importancia de la comunicación espiritual dentro de la iglesia. En tiempos de prueba, la comunidad de fe no debe aislarse ni vivir en silencio, sino mantenerse unida, informada, fortalecida y conectada. Dios usa personas, amistades espirituales y hermanos fieles para animar, acompañar y sostenernos. La iglesia no es una organización fría, es una familia espiritual. Una familia que comparte buenas y malas noticias, que ora los unos por los otros, que sufre junta, pero también se fortalece junta. Así como Pablo valoró la presencia y ayuda de Tíquico, nosotros también debemos valorar a aquellos que Dios pone a nuestro lado para consolarnos, edificarnos y caminar junto a nosotros en la vida cristiana. En este detalle aparentemente simple, la mención de un mensajero, Dios nos recuerda que nadie en su obra es insignificante. Cada hermano fiel, cada servidor, cada persona que alienta, ora, acompaña o sostiene, cumple un rol esencial en la edificación del cuerpo de Cristo. Palabras de paz, amor y fe. Efesios 6, versículo 23 al 24. Al acercarse al cierre de su carta, Pablo ofrece una bendición que resume el corazón del Evangelio y la esencia de la vida cristiana. Paz sea a los hermanos, y amor con fe, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Aunque puede parecer una frase breve, en realidad es una proclamación profunda y completa. Cada palabra refleja un deseo divinamente inspirado y una instrucción espiritual para la vida cotidiana de la iglesia. Paz. No se trata de una paz superficial o circunstancial, sino de la paz que viene de Dios. Esta paz sostiene, calma y fortalece, incluso en medio de conflictos, pruebas, persecuciones o incertidumbre. Es una paz que sobrepasa el entendimiento humano y que guarda el corazón y la mente en Cristo. Esta paz permite que los creyentes permanezcan firmes en su fe, sin ser arrastrados por la ansiedad o el miedo. Amor con fe. Pablo une el amor y la fe porque no hay amor genuino sin una base sólida en la fe. La fe en Cristo transforma el corazón y permite que el amor sea sacrificial, constante y edificante. No se trata de un amor sentimental o pasajero, sino de un amor activo, comprometido y guiado por la verdad del Evangelio. El amor verdadero, unido a la fe, crea comunidad, fortalece relaciones y refleja el carácter de Cristo en la vida de cada creyente. Fuente divina. Pablo recalca que esta paz, amor y fe provienen de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La bendición no es autónoma ni depende de los méritos humanos, es un don que fluye de la gracia de Dios y de la obra redentora de Cristo. Esto nos recuerda que la vida cristiana no es solo esfuerzo humano, sino que se sostiene en la presencia y poder de Dios. En estas palabras finales, Pablo no solo despide a los efesios,
sino que les deja un legado espiritual: vivir con paz en el corazón, cultivar un amor fundamentado en la fe y depender siempre del Padre y de Cristo. Esta bendición sigue siendo vigente hoy, recordándonos que el fundamento de nuestra vida espiritual se encuentra en la paz de Dios, en el amor genuino y en la fe constante. La gracia para los que aman a Cristo. Efesios 6, versículo 24. Pablo concluye su carta con una bendición final que resume todo el mensaje de Efesios y refleja el corazón de Dios hacia su pueblo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Gracia, el regalo divino. La gracia es mucho más que un concepto religioso. Es el favor inmerecido de Dios que nos rescata, nos sostiene y nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Es la fuerza que nos permite superar debilidades, resistir la tentación y permanecer firmes en la fe. La gracia no se gana por obras, mérito o esfuerzo humano, sino que es un don que fluye libremente del corazón de Dios. Amor inalterable hacia Cristo. Pablo destaca un detalle precioso. Esta gracia se dirige a quienes aman a Cristo con un amor inalterable. No se trata de sentimientos pasajeros ni de una devoción superficial, se refiere a un amor firme, constante y profundo. Amar a Cristo implica entrega total del corazón, obediencia genuina, fidelidad incluso en medio de pruebas y un compromiso de vivir cada día para Él. Amor que transforma la vida. Amar a Cristo con sinceridad tiene consecuencias tangibles. Transforma nuestra manera de pensar, de actuar, de relacionarnos y de enfrentar los desafíos. La gracia de Dios se manifiesta especialmente en aquellos que buscan honrarlo en cada aspecto de su vida, reflejando su carácter y su luz en el mundo. Un cierre lleno de esperanza. Pablo no termina la carta con advertencias ni correcciones, sino con una nota de gracia, esperanza y amor eterno. Su despedida nos recuerda que la vida cristiana no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia que proviene de Dios y del amor constante que le ofrecemos a Cristo. Es un recordatorio de que nuestra seguridad, gozo y paz se encuentran en su amor y fidelidad. Aplicación para hoy. Al leer estas palabras, somos invitados a examinar nuestro amor por Cristo. ¿Es inalterable? ¿Es profundo y constante? Y al hacerlo, recordamos que la gracia de Dios siempre nos acompaña, fortaleciendo nuestro corazón, guiando nuestros pasos y asegurando nuestra esperanza en Él, hoy y siempre. Conclusión. Efesios 6, versículo 21 al 24 nos muestra que incluso la despedida del apóstol Pablo está llena de propósito espiritual. Sus palabras finales no son meramente formales, están cargadas de afecto, cuidado pastoral y enseñanza profunda que sigue teniendo relevancia para la vida del creyente hoy. Pablo nos recuerda que no caminamos solos. Aunque podamos sentirnos aislados, su carta evidencia que la vida cristiana es una vida en comunidad, donde la cercanía, la oración y el apoyo mutuo fortalecen nuestra fe y nos sostienen en medio de las pruebas. Tíquico, su mensajero, simboliza la importancia de la comunicación y el cuidado entre hermanos en la fe. Además, Pablo subraya que la paz, el amor, la fe y la gracia de Dios son los cimientos de nuestra vida cristiana. La paz de Dios nos protege del temor y la ansiedad, el amor verdadero nos guía en nuestras relaciones y decisiones, la fe nos mantiene firmes en medio de las dificultades, y la gracia nos capacita y sostiene, recordándonos que nuestra fuerza no depende de nosotros, sino de Él. Estas palabras finales nos invitan a permanecer atentos, agradecidos y dependientes de Dios, a cultivar un amor constante por Cristo y a vivir en la certeza de que su gracia nunca nos abandona. No solo son un cierre de carta, sino un recordatorio eterno de que cada día podemos caminar bajo la protección, dirección y bendición de nuestro Señor. Que la paz de Dios nos acompañe siempre, que su amor nos fortalezca, que la fe nos mantenga firmes y que la gracia de Jesucristo permanezca con nosotros hoy y por toda la eternidad. Amén.